¿Cuánto cuesta vivir en la ciudad de Saint John, en la provincia de New Brunswick, acá en el Atlántico canadiense? De eso se trata este video. Y para descubrirlo, vámonos para Saint John a conversar con quienes allá viven. Y bueno, ya estamos acá en la ciudad de Saint John y como les dije, vamos a conversar con los que saben de esta ciudad. Y por acá les presento... ¡Hola! Por acá estoy, Yaredi. Por acá les presento a Yaredi, una sanjonera, así se le dice a los de acá. 100%, sí. Sanjonera. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy particular. ¿Cuál será ese tema? El tema es el dinero, el dinero, el dinero. Costos. Vamos a hablar de billetico. ¿Cuánto cuesta vivir en dónde? En Saint John, New Brunswick. Ok, Saint John. Yo estoy diciendo es que Saint. Vamos a ver cuánto cuesta vivir en esta ciudad, así que quédense acá con nosotros y descúbranlo. Acompáñenos. Y los que saben están justo acá, a mi lado. Por acá les presento... ¿Sabes qué? Pensé que eras tú. Y yo, ¿pero por qué te fuiste por allá? Y cuéntanos, Yaredi, ¿acá en qué parte de la ciudad estamos? Bueno, nos encontramos cerca del puro centro de la ciudad y estamos en el fuerte de Howe. Este fuerte fue utilizado anteriormente para detener a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cuando estaban por ahí peleando por la independencia. Por eso es un punto muy alto de la ciudad en donde se puede ver perfectamente bien todos los alrededores. Ese es un dato súper clave, anótenlo por si algún día les sale esto en un quiz, en una evaluación, en algo. Ustedes se acordarán, esta gente estuvo por allá arriba, en aquel alto, y este alto, como ya lo dijo Yaredi, es un punto clave aquí en la ciudad de Saint John. Bueno, y para empezar a hablar de esto, del billetico, lo vamos a hacer no acá, lo vamos a hacer en... Ya les contamos, esperen un momento. Sigue, por favor. Pero antes de ir hacia el otro lugar, hicimos una parada acá en... ¿Dónde estamos? No alcanzo a leer, el sol no me deja. Estamos aquí, es el mismo fuerte de Howe, pero tenemos el letrero de Saint John. Este fue colocado en 1999. Tenía luz, ahorita ya nada más son las letras, pero a poco no está bien chulo. Y aquí es un punto específico para turistas para decir, estuve en Saint John. Es decir, estuve en Saint John porque yo soy turista. Exactamente, exactamente. O sea, en este punto estamos allá arriba, allá donde están las banderas, si se alcanzan a ver, bueno, allá nomás dimos la vuelta en el carro y acá llegamos. Y ahora sí, ¿dónde estamos, Yaredi? Bueno, aquí nos encontramos en las cascadas reversivas de Saint John. Y pueden ver que están espectaculares. Yo jamás las había visto así. Esto es hermoso. ¿Y qué lugar tan bueno para empezar a hablar de esto? Entonces, yo te voy a hacer unas preguntas. Ok. ¿Cuáles son los costos que deben tener las personas que eligen esta ciudad como su destino para vivir en Canadá? ¿Qué es lo primero que deben tener en cuenta? Pues yo creo que lo primero a tomar en cuenta es en dónde van a vivir, ¿no? Porque pues es lo primero que hay que buscar, la renta. Va a depender ustedes de qué presupuesto traigan, por supuesto, pero podemos hablar de diferentes unidades. Puede ser un departamento de una recámara, 2, 3, va a depender si vienen con su familia o vienen solos, si les gusta compartir o no. Yo diría que la renta más económica que pueden conseguir es un cuarto compartido. Este más o menos ronda entre los 500 y 600 dólares, hay de más y de menos, por supuesto. De ahí nos vamos a ir al departamento de una recámara, que más o menos pudieran estar entre 1100, 1300, y más espacio, 2 o 3 recámaras ya superarían entre los 1300 y 1700 dólares. Entonces ya tenemos un primer elemento en tener en cuenta. Apúntenlo porque, como dice Yaredi, eso es sumamente clave a la hora de considerar venir a esta ciudad. Y esto que tengo a mis espaldas es básicamente una fábrica de papel higiénico, entre otras cosas. Hay algo que aclarar, ese incremento de vivienda, Yaredi, es un tema que muchas personas preguntan acá, incluso los que ven acá en la ciudad, acá en las ciudades de New Brunswick, ¿por qué la renta ha incrementado mucho? Porque creo yo que cuando tú llegaste el valor era diferente, el valor era otro. Sí, efectivamente, yo noté un cambio en los precios más o menos el año pasado. Creo que cuando yo llegué yo pude encontrar un departamento de tipo estudio, que es un departamento que no tiene ningún cuarto. Entonces, en ese momento yo pagaba 595 dólares. Ahorita es muy complicado encontrar algo así. Ya estos mismos departamentos
están alrededor de los $1000. Creo que esto está ocurriendo porque gente está viniendo y obviamente los dueños se dan cuenta que esto es un negocio y empiezan a subir sus precios. Y es que eso es algo que no solamente está ocurriendo acá en la ciudad de Saint John, eso también está ocurriendo en todo Canadá. Y me atrevo a decir, por lo que he conversado con algunos amigos de otros países como Australia, como Inglaterra, etcétera, que este mismo, digamos que fenómeno también está ocurriendo por allá. Factor clave, no solo de amor se vive acá, acá se vive también de cuánto vale la alimentación acá. Nuevamente volvemos a lo mismo, va a depender de cuántas personas hay en tu familia, pero yo diría que mi esposo y yo gastamos alrededor de $600 al mes. Ahora, ojo, esto es porque nosotros cuando llegamos, yo estaba como estudiante y él estaba buscando un empleo, entonces ahorrábamos al máximo. Pero esto se puede incrementar sobre todo si tú compras cosas naturales, frutas, verduras, son naturales, es decir, no vienen enlatadas, este precio se dispara. Entonces puedes llegar a gastar hasta $1500, $1600. Entonces va a rondar entre los 600 y 1100. Si fueran 4 personas, yo creo que sí, un mínimo de $1100 por mes les alcanza para vivir bastante bien. Y por supuesto, chicos, ese presupuesto es un presupuesto muy acertado, pero el alza o la baja de ese presupuesto depende de tu apetito y del apetito de tu familia. Hablemos del transporte. ¿Cuánto cuesta acá movilizarse en la ciudad? Pues tienes varias opciones. Puede ser carro, puede ser servicio público, puede ser por taxi. Yo te recomendaría que no uses el taxi porque es bastante caro. Pero hablemos del transporte público. Aquí, cada vez que tú te subas a un camión, son $2.75. Esto incluye transbordos, es decir, si vas de norte a sur o de este a oeste, pagas $2.75. Si eres estudiante, $2.50. Para pagar, venden por ahí unas tarjetitas de 10 o de 20 trayectos, entonces te salen igualmente en $2.50. También puedes adquirir tu pase mensual, este está en $77 canadienses, pero si eres estudiante los puedes obtener por $66. O sea, yo no puedo obtener eso en 66 porque es que yo ya no soy estudiante. Es correcto, si no estás estudiando, bye. O sea, a mí me toca echarme la mano completita al bolsillo. Y muchas veces te piden la credencial de estudiante para poderte dar el precio especial. Hablamos de estudiante cuando estás inscrito en una escuela. Bueno, ya que tocas el tema de la educación del estudiante, ¿cuánto vale estudiar acá y qué opciones tenemos acá en esta ciudad? En la ciudad hay dos escuelas principales, que es la Universidad de New Brunswick y está la NBCC, que es el colegio de New Brunswick. Va a depender de tu carrera, por supuesto. Las carreras que son como del área de la salud son más caras y de la tecnología. Yo estudié para ser administradora ejecutiva y el año me costó $13,000 alrededor de, más gastos de libros. Los libros están entre $100, $120 y más o menos te piden unos 7 por semestre. También hay un tema, ¿qué pasa si yo quiero comprar aquí carro? Muy importante, hay de diferentes precios, pero es importantísimo revisar que si vas a comprar un coche usado, te asegures de que esté en buenas condiciones en cuanto a lo de el óxido, porque aquí por la sal se oxidan muy rápido. Los precios varían demasiado. Yo me compré mi coche por $3,000, entonces pues de ahí hacia arriba, ¿no? $3,000, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto? Yo lo quiero. Hace 2 años. Ya es un carro usado, pero mira, cumple con su función. Entonces, además de la compra del auto, cada 2 años tienes que realizar lo que es la verificación o la inspección. Eso más o menos son $50. También tienes que asegurarte de ponerle este líquido para que no se vaya a oxidar. Eso, dependiendo de tu carro, si es muy pequeño o es grande, va a rondar entre los $140, $200. Y otros gastos como la gasolina, que eso sí, pues es del día a día. Yo más o menos gasto $100 al mes de gasolina y lo uso para ir a mi trabajo todos los días y también mi esposo lo usa. Entonces, por los dos, $100. Seguro del auto, también va a depender de qué tan nuevo es tu carro, si es una camioneta o es un auto pequeño. Yo tengo un Versa del 2010 y estoy pagando $120 al mes. Cuando incluí a mi esposo en la póliza, se elevó a 198, casi $200. Entonces va a depender también cuántas personas estén aseguradas para manejar ese auto y qué tan nuevo es tu auto, qué modelo es, y todo esto va a incrementar los costos. Y para los que nos gusta también comer afuera, ¿tenemos opciones en esta ciudad? ¿Cuánto vale? Sí, bastantes. Tenemos restaurantes de todos los estilos, de todos los países, y va a depender de también qué es lo que estés buscando. Comida rápida. Yo creo que vas a gastar entre $9, $13 si vas a comer un McDonald's, en Burger King. Si quieres más un restaurante un poquito bonito, ya con un platito bien hecho, pues entonces vas a empezar a gastar entre $15, $25, yo diría. El rango es amplio porque va a depender del tipo de comida que vayas a consumir. Y finalmente, ya para una ocasión especial, pues de 50 para arriba. Yo he gastado más de $50 en una sola sentada, pero pues también va a depender de qué es lo que estás buscando. Si nada más es pues
probar algo rico, así coqueto, o ir a algo ya más elegante. ¿Cuánto vale esto? El plan de telefonía móvil. El plan de telefonía móvil, ok. Bueno, yo me fascina ahorrar, entonces yo lo que hice fue hacer un prepago. Bueno, en mi teléfono hay un prepago, yo no tengo plan, entonces lo que pago es $13, taxes incluidos. $13. 13 wow. dólares, sí, $13. También está limitado, o sea, no tengo internet infinito y bueno, pero para mí eso es más que suficiente. $13. ¿Cuánto, digamos, paga tu esposo o cuánto cuesta un plan para una persona que de pronto necesita más gigas, más cosas? ¿Cuánto puede costar? Un plan ya que tú tienes mes con mes los datos o el internet, empieza desde los $33 más impuestos. Recuerden que se les agrega el 15% de impuestos. Y yo creo que uno que ya sea, ¿cómo le llaman? El plan infinito, donde no te cortan los datos, nada más te reducen como el ancho de banda. Ese empieza desde los $55. Va a depender, varía un poco, $1 o $2 entre las compañías, pero más o menos esos son los precios. Hay algo más que sé que le interesa mucho a los papás y a las mamás. Sé que tú no tienes hijos, aún no eres mamá, pero ¿cuánto vale un daycare? Es decir, ese lugar donde te cuidan a tus hijos. Hay varias opciones y según mi entendimiento, porque nuevamente pues no tengo hijos aún, pero he investigado acerca del tema, es un precio estandarizado en toda la ciudad, a pesar de que lo lleves a un distinto lugar, y rondaba el año pasado los $42 por día. Por día. Por día. Hubo un anuncio aquí en la provincia, o Saint John específicamente, en donde dijeron vamos a reducir estos costos, vamos a apoyar a estos padres, y debía haber entrado en vigor el año pasado, me parece que por ahí por junio, debió haberse reducido a $21 por día. Si tú eres de esas personas que tiene un ingreso bajo, por ahí entre los $35,000 anuales, todavía puedes recibir un apoyo adicional, pero tendrías que ir a tramitarlo y esto podría reducir el costo hasta $14 por día. O sea, $14, es que así sea $1. $1 por día suma. Ahora imagínense ustedes, $14 por día. Sí, $14. Y cuidan a tu hijo y aparte tiene actividades pues recreativas, ¿no? Yo vivo cerca de un daycare y todos los días salen a pasear los niños y van bien cuidados, ¿no? Por los instructores. Apúntenlo en la lista. Bueno, y nosotros por acá muy contentos mirando el atardecer tan bacano que tenemos aquí a nuestras espaldas, pero sin luz no se puede vivir, no, sin electricidad en la casa no se puede vivir. Entonces, ¿cuánto vale pagar la luz acá? ¿Cuánto vale ese recibo? Yo aquí tengo 2 puntos de referencia. Cuando era estudiante trataba de apagar todo y bueno, hacía maroma y teatro para salvar mi energía, y en ese entonces yo solía pagar $35 en el verano y subía un poquito en el invierno porque recuerden que tenemos que encender nuestra calefacción hasta $75. Ahorita yo ya me mudé a un apartamento más grande, ahorita sí ya no me interesa, prendo todo al mismo tiempo. Bueno, no tan así, pero sí, mi factura sí creció. Ahorita está rondando los $55 en verano y se va hasta $120 en invierno. Bueno, y hay algo muy clave que yo sé que ustedes también quieren saber: ¿cuánto vale el internet de la casa? Es correcto, sin internet no estarían viendo este video. Entonces, el internet, hay varios planes. Yo me fui de nuevo por el más económico. Yo solía pagar $45 al mes. Ahorita ya me cambié a fibra óptica y estoy pagando $89, casi los 90, taxes incluidos. Y hablando de taxes, aquí en la provincia de New Brunswick, los taxes son de... 15%. ¿Cuánto? 15. Me ha gustado que este video ha sido muy progresivo. Empezamos con sol y ya el sol se está yendo. Ya tenemos ese atardecer que está acá apuntando, que está directo acá a nuestros ojos. Muy lindo, por supuesto. Hermoso. Y pues nada, yo también quiero aprovechar la ocasión para preguntarte a ti, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? ¿Cómo ellos te pueden seguir? Me pueden encontrar como Yaredi Chan. Tengo Instagram, la verdad es que casi no lo uso, pero ahí está, me pueden encontrar por ahí. A veces comparto cositas relacionadas con lo que es la residencia permanente, y en mi canal de YouTube también me pueden encontrar como Yaredi Chan. Un saludo a todos los maplecitos. Entonces ya saben, maplecitos, acá tienen las redes sociales de la muchacha, de la maplecita. De la maplecita mayor. Así me dicen, maplecita mayor. La maplecita mayor. Bueno, muchachos, esta información que les acabamos de suministrar es una información que ustedes pueden tener más o menos como para hacerse una idea. Recuerden que todo puede variar de acuerdo con tu presupuesto, de acuerdo con lo que tú inviertas, de acuerdo con lo que tú estés dispuesto a pagar. Todo varía y eso ya depende de ti. Usa esta información como un punto de referencia, un punto de equilibrio, más o menos en relación de cuánto te puede costar vivir acá en esta ciudad. Y bueno, muchachos, si esta información te ha parecido útil, regálame acá un like en este video y por supuesto suscríbete no solamente a mi canal, sino también al canal de Yaredi, donde por supuesto también encontrarán información sumamente útil en tu proceso de venir a Canadá y principalmente acá a las provincias del Atlántico, exactamente acá en la ciudad de Saint John.
Y también recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales. Allí aparezco igualito, Camilo Canadá. Nos vemos pronto. See you. Yo te espero.